Leticia Humes corrió las pesadas cortinas del dormitorio, dejando entrar tanta luz como Garrett podía soportar. El sol de octubre apenas se abría paso entre las nubes de Minneapolis, proyectando pálidas rayas sobre la cómoda antigua y el suelo de parqué de su dormitorio. Dejó las pastillas en la mesilla de noche y miró a su marido dormido. 30 años de matrimonio llegaban a su fin de una forma distinta a la que ella había imaginado. No en la acogedora casita de Florida a la que habían soñado mudarse, sino en su vieja mansión victoriana, rodeados por el olor de las drogas y el silencioso zumbido de los equipos médicos. El profesor Garrett Humes, antaño un formidable titán del Departamento de Economía de la Universidad de Minnesota, parecía ahora frágil. Su rostro, antaño imponente y de rasgos afilados, había adelgazado y su piel había adquirido el tono amarillento típico de las últimas fases de una insuficiencia hepática. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Letitia miró el reloj. Las 8:30. La enfermera había llegado antes de lo habitual. Durante los 2 últimos meses, Leticia había contratado a una enfermera privada para hacer turnos de día y poder salir de casa al menos unas horas. Mientras bajaba las escaleras, Leticia se preparó mentalmente para encontrarse con Verity Langthorne. Algo en la mujer la hacía sentir instintivamente incómoda. Tal vez un lápiz labial demasiado brillante para una enfermera. O tal vez la forma en que miraba a Garrett cuando pensaba que Leticia no podía ver. «Buenos días, señora Humes», dijo Verity al entrar en la casa. A sus 32 años, ya tenía fama de ser una de las mejores enfermeras privadas de su barrio. Delgada, con el pelo rojo fuego recogido en un moño perfecto y un uniforme blanco inmaculado. «Señorita Langthorne, hoy llega temprano». Leticia no intentó ocultar la frialdad de su voz. «Pensé que llegaría temprano, dada la actuación del profesor ayer». Verity se quitó el abrigo dejando al descubierto sus delgadas y pecosas muñecas. «¿Cómo está hoy?» «Durmiendo. He preparado todos los medicamentos. Le he cambiado el gotero a las 5 de la mañana, como me recomendaste». La Leticia acompañó a la enfermera a la cocina. Su ritual matutino. Café para Verity, té para Leticia, discusión silenciosa sobre el estado de Garrett. «Está empeorando», dijo Leticia agarrando una taza de porcelana. «Juego familiar. Un regalo de boda de la madre de Garrett, Junipera Humes, que nunca pensó que Leticia fuera lo bastante buena para su único hijo». «La progresión de la enfermedad sigue la trayectoria esperada», respondió Verity con profesionalidad. Pero Leticia notó algo más en sus ojos. ¿Impaciencia? ¿Anticipación? Ayer volvió a faltar morfina. Leticia cambió bruscamente de tema. 2 viales en lugar de 3. Verity ni se inmutó. «Aumenté la dosis como me aconsejó la doctora Brennan. Está todo en el registro». Leticia asintió. No podía cuestionar las recomendaciones del médico. El doctor Tank Brennan era el mejor hepatólogo de Minneapolis y amigo íntimo de Garrett. Habían ido juntos a la universidad antes de que sus caminos se separaran. Uno se dedicó a la medicina y el otro a la economía. «Tienes que descansar, Leticia», la llamó Verity por su nombre de pila por primera vez en 2 meses. «Pareces agotada». «Estoy bien», contestó Leticia, aunque sabía que no lo estaba. Su figura, antes esbelta, había perdido aún más peso. Tenía ojeras y, a sus 56 años, las canas se habían apoderado de su pelo, antes castaño. «De verdad, puedo soportarlo. Quizá deberías ir a ver a tu hermana. ¿Dijiste que vive en Saint Paul? Solo está a 20 minutos». La Leticia miró a Verity con atención. ¿Cómo sabía lo de Phoebe? Leticia rara vez mencionaba a su hermana en sus conversaciones con la enfermera. «Garrett me lo contó», respondió Verity a la pregunta no formulada. «En sus días de lucidez hablamos mucho. De ti, de su trabajo, del pasado». La Leticia se sintió tensa por la familiaridad de aquella frase. Dejó la taza en el suelo y se levantó. «Voy a ver si está despierto».
Leticia subió las escaleras sintiendo un desagradable escalofrío en la espalda. Conocía a Garrett mejor que nadie. En los días claros era el mismo Garrett de siempre, imperioso, exigente, calculador. Podía pedir té a cierta temperatura o exigir que la cortina se moviera exactamente 30 centímetros, ni más ni menos. Nunca era hablador. Y desde luego no le contaba a la enfermera historias familiares. En el dormitorio, Garrett ya no dormía. Estaba recostado contra las almohadas, mirando por la ventana, una delgada silueta contra el cielo gris. «Llegas pronto», dijo con voz ronca, sin volverse. «¿Cómo te sientes?» «Como un hombre con el hígado del tamaño de una nuez». Una sonrisa amarga le contorsionó el rostro. «¿Dónde está Verity?» La Leticia se quedó helada. Ni Guio, ni señorita Langthorne, solo Verity. Semejante familiaridad no era propia de Garrett. «Abajo. ¿Quieres que suba?» Por fin se volvió hacia ella, y Leticia se sorprendió al ver en sus ojos un destello del antiguo Garrett. Agudo, observador, capaz de ver a través de las personas. «¿No confías en ella?» No era una pregunta. «No, claro». Garrett se recostó contra los cojines. «No confío en nadie. Clayton viene a verme hoy». A Leticia se le escapó un suspiro convulsivo antes de que pudiera controlarse. Clayton Hogarth es el abogado de Garrett que ha llevado sus asuntos familiares durante los últimos 15 años. «¿Por qué?», preguntó, aunque adivinaba la respuesta. «Tenemos unos papeles que discutir». Una sombra de irritación apareció en el rostro de Garrett. «Mi estado, Letty, no va a mejorar». Había utilizado su apodo cariñoso. La última vez que la había llamado Letty había sido hacía 4 años, antes de su última gran pelea, cuando ella había descubierto su aventura con su ayudante en el departamento. «Lo sé», respondió ella en voz baja. «¿Me quedo contigo?» Garrett negó con la cabeza. «Dile a Verity que suba. Tengo que hablar de algo con ella antes de que llegue Clayton». Mientras bajaban a la cocina, Leticia sintió que le temblaban las manos. Algo ocurría a sus espaldas. Alguna conspiración, con su marido y esta joven enfermera en el centro. Verity estaba sentada en la mesa de la cocina escribiendo algo en su teléfono. Cuando vio a Leticia, guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo. «Garrett está despierto. Quiere verte», dijo Leticia con frialdad. Verity se levantó, se puso el uniforme y se arregló el pelo con un movimiento que a Leticia le pareció demasiado coqueto. «Por cierto, ¿mencionó el profesor que su abogado vendría hoy?», preguntó Verity, como de paso. «Sí, señor Hogarth», respondió Leticia, observando la reacción de la enfermera. «He oído hablar de él. El profesor dice que es el mejor experto en derecho sucesorio del Estado. Esto empezaba a ser demasiado». Leticia se volvió bruscamente hacia Verity. «¿Desde cuándo?» «¿Qué ocurre, señora Humes?», preguntó Verity inocentemente, pero sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Sabe muy bien a qué me refiero. A usted y a mi marido. Garrett nunca habla de sus finanzas con extraños». Verity se enderezó y su rostro adoptó una expresión dura. «Con el debido respeto, S.R.A. Humes, no soy una extraña. Paso 12 horas al día, 5 días a la semana con el profesor. Hablamos mucho». «¿Sobre su testamento?», preguntó Leticia sin rodeos. Verity no contestó. En lugar de eso, cogió su bolsa de material médico y se dirigió a las escaleras. «El profesor me está esperando, y con su permiso, cumpliré con mis obligaciones profesionales». Leticia se quedó sola en la cocina, dándose cuenta de que sus peores sospechas se confirmaban. La historia con la asistente se repetía, pero esta vez lo que estaba en juego era más importante. Garrett se estaba muriendo y la enfermera claramente tenía planes sobre su estado. El sonido del timbre la sacó de su aturdimiento. Eran solo las 9:30, demasiado temprano para Clayton, que no solía aparecer hasta las 11. Al abrir la puerta, Leticia vio a Phoebe,
su hermana pequeña, con una cesta de fruta y una botella de vino en la mano. ¡Sorpresa! Phoebe sonrió abrazando a su hermana. Pensé en venir a visitarte. ¿Cómo está? Leticia acompañó a su hermana al salón, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Phoebe siempre aparecía justo cuando más se la necesitaba, pero hoy su presencia podría haber dificultado las cosas. Está consciente, pero débil, contestó Leticia cogiendo la cesta, y parecía que teníamos problemas. Phoebe se sentó en el sofá y se quitó el abrigo. A diferencia de su hermana mayor, tenía el pelo castaño casi inmaculado, con solo unas leves canas en las sienes. ¿Cuál es el problema? ¿Han dicho algo nuevo los médicos? Es su enfermera, le explicó rápidamente Leticia. Está claro que trama algo, y Clayton vendrá hoy para hablar del testamento. Phoebe frunció el ceño. ¿Crees que Garrett va a... ¿Excluido? No lo sé, pero sin duda hay algo entre ellos. Phoebe conocía toda la historia de su matrimonio. 30 años de altibajos, las infidelidades de Garrett, los intentos de Leticia por mantener unida a la familia, las empresas conjuntas que les habían dado dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de sus vidas. Debes hablar con Clayton antes de que conozca a Garrett, dijo Phoebe con firmeza. Recuérdale lo del acuerdo prenupcial. No se trata del dinero, Phoebe, suspiró Leticia. No quiero su fortuna. Es que, después de todo lo que ha pasado entre nosotros, después de todos estos años, mereces que te reconozcan tu contribución a su vida, terminó Phoebe por ella. Y no voy a dejar que esa enfermera advenediza lo arruine. Unos pasos en la escalera la silenciaron. Verity entró en el salón, un poco sorprendida por la presencia de la nueva invitada. Señora Humes, el profesor pregunta si puede subir a verle. Phoebe se levantó del sofá. Por cierto, mi hermana y yo no hemos sido presentadas. Soy Phoebe Acheson, la hermana de Leticia. Verity sonrió tensa. Verity Langthorne, la enfermera del profesor Humes. Un placer. Leticia notó que Phoebe escrutaba a la enfermera de pies a cabeza, como si evaluara a un posible adversario. «Subiré a casa de Garrett», dijo Leticia. «Phoebe, ¿podrías preparar un poco de té fresco mientras tanto?» Dejando a su hermana en la cocina con Verity, Leticia subió las escaleras, sintiendo que su ansiedad aumentaba a cada paso. Fuera lo que Garrett estaba tramando, ella estaba lista para contraatacar. No por el dinero, sino por los 30 años de su vida juntos que el advenedizo pelirrojo intentaba deshacer de un plumazo en su testamento. Clayton Hogarth llegó a las 11 en punto, como estaba previsto. Leticia se reunió con él en el vestíbulo, tratando de hacer frente a una creciente sensación de inquietud. Un hombre demacrado, con un traje caro, el pelo calvo y un sempiterno aspecto cansado, entró en la casa como hacía siempre, con un maletín de cuero y una expresión de simpatía profesional en el rostro. Leticia le dio un breve abrazo. «¿Cómo lo llevas?» «Todo lo bien que puedo», le ayudó a quitarse el abrigo. «¿Sabes por qué te ha llamado?» Clayton vaciló, lo cual no era habitual en un hombre de su profesión. El abogado de Garrett solía ser directo. «Creo que será mejor que se lo diga a él», dijo al fin, evitando una mirada directa. «Quiere cambiar el testamento», dijo Leticia en tono afirmativo, más que inquisitivo. «Y esa enfermera está implicada de algún modo». Clayton apretó los labios. «Leticia, no puedo hablar de los detalles. Ya sabes lo que es la confidencialidad». 30 años, Clayton, le tembló la voz. 30 años he estado a su lado, a través de todas sus encaprichamientos. El abogado le puso una mano en el hombro. Se conocían desde hacía casi 2 décadas, desde que Garrett había traído al joven abogado para que se ocupara de sus casos. «Habla con él, Letty, antes de que sea demasiado tarde». Phoebe los esperaba en el salón, hojeando una revista. «Clayton, me alegro de verte», se levantó tendiéndole la mano. «Siento las circunstancias. Phoebe, no esperaba verte aquí».
Decidí apoyar a tu hermana en un momento de necesidad. Miró a la abogada significativamente, sobre todo cuando algunos intentan aprovecharse de la situación. Clayton se ajustó nerviosamente la corbata. Primero preferiría hablar a solas con Garrett, si no le importa. Por supuesto. Leticia señaló las escaleras. Está arriba. Su enfermera está con él. Cuando Clayton subió, Phoebe rodeó a su hermana con el brazo. ¿Qué vas a hacer? Primero, averiguar qué pasa, contestó Leticia con firmeza. Garrett tiene estados de ánimo imprevisibles. Quizás solo sea otro capricho. ¿Y si no lo es? ¿Y si esa enfermera realmente le convenció para que reescribiera su testamento? La Leticia se hundió en su silla, sintiendo que el cansancio se acumulaba. Los últimos meses la habían agotado física y emocionalmente. Entonces lucharé, no por dinero, sino por justicia. Hablando de esa enfermera, Phoebe bajó la voz. Mientras estabas arriba y ella preparaba el té, noté algo extraño. Recibió un mensaje y vi por casualidad el nombre del remitente. Esther Greer. Ella reaccionó, nerviosa. ¿Qué tiene eso de raro? No lo sé. Solo una corazonada. Phoebe se encogió de hombros. Probablemente nada, pero obviamente no quería que viera ese nombre. Leticia se lo pensó un momento. Había trabajado como asistente legal cuando era joven, antes de casarse, y estaba acostumbrada a prestar atención a los detalles. Esther Greer, repitió. Nunca había oído a Verity mencionar ese nombre. Quizá deberíamos investigarlo, sugirió Phoebe. Podría llamar a Douglas. Todavía trabaja en el departamento de policía. Douglas Rivers, un antiguo compañero de clase de Phoebe, había ascendido a capitán en el departamento de policía de Minneapolis y a veces le hacía pequeños favores. No, sacudió Leticia con la cabeza. Estoy sola. Tengo otras fuentes. Se levantó y se acercó al antiguo secreter que había en un rincón del salón. Este mueble del siglo XIX, heredado de la abuela de Garrett, siempre había sido su espacio privado. Su marido nunca se había interesado por lo que guardaba allí. Leticia sacó su portátil y lo abrió. A pesar de su edad, no se le daba mal la tecnología. La necesidad de mantenerse al día con los asuntos financieros de su marido y sus propios proyectos benéficos hacían necesario estar al día. ¿Qué estás tramando? Phoebe se acercó, mirando la pantalla con interés. Esther Greer, murmuró Leticia, escribiendo el nombre en el cuadro de búsqueda. Veamos qué podemos encontrar. Los resultados iniciales no arrojaron nada de interés. Algunos perfiles en redes sociales, menciones en los periódicos locales. Pero Leticia insistió. Pasó a la siguiente página de la búsqueda y, de repente, se quedó paralizada. ¿Qué ocurre? Phoebe se inclinó hacia la pantalla. Mira, Leticia señaló un enlace. Enfermera Esther Greer, acusada de negligencia con resultado de muerte de un paciente, Billings, Montana. El artículo estaba fechado 3 años antes. Leticia lo abrió y empezó a leer en voz alta. Esther Greer, de 29 años, que trabajaba como enfermera en la residencia privada de ancianos Sunnyside, ha sido acusada de homicidio involuntario tras la muerte de Albert Finch, de 82 años. Según los investigadores, Greer sufrió una sobredosis de morfina. Morfina, la interrumpió Phoebe. Dijiste que habías notado escasez de morfina aquí. Leticia continuó leyendo, lo que provocó que el paciente dejara de respirar. La investigación también reveló que Greer había incluido referencias falsas y un diploma en su currículum. El caso ha ido a juicio. ¿Crees que es ella?, preguntó Phoebe. Leticia abrió las imágenes y encontró una fotografía de la vista judicial. La foto en blanco y negro mostraba a una mujer joven con la cara tapada, pero incluso a través de lo borroso de la foto y de sus intentos de ocultarse de la cámara, se podía ver el parecido con Verity. Deberíamos comparar, decidió Leticia, abriendo la página de la agencia de contratación de enfermeras a través de la cual habían encontrado a Verity. Había una foto de ella, una foto profesional con uniforme médico.
Leticia examinó ambas imágenes. A pesar de la diferencia de calidad y de ángulo, algunos rasgos coincidían. La forma de las cejas, la línea de los pómulos, incluso el pequeño lunar sobre el labio superior. Podría ser ella, dijo Leticia lentamente. Pero necesitamos más pruebas. ¿Qué ha pasado con el maletín?, preguntó Phoebe, hojeando el artículo hasta el final. Leticia frunció el ceño. Aquí solo dice que se aplazó la vista. Tendremos que buscar más información. Abrió nuevas pestañas buscando cualquier mención a Esther Greer y al caso de homicidio involuntario. Al cabo de unos minutos, encontró una breve nota en el periódico local de Billings. El caso contra la enfermera Esther Greer ha sido sobreseído por falta de pruebas. Greer ha abandonado el estado de Montana y la familia del fallecido Albert Finch planea presentar una demanda civil. Ha huido, declaró Phoebe, y probablemente se haya cambiado el nombre. Tengo que asegurarme de que es la misma mujer, reflexionó Leticia. Si Verity es realmente Esther Greer, eso explicaría su interés por la herencia de Garrett. Necesita el dinero para esconderse de una posible demanda civil. Unos pasos en las escaleras les hicieron cerrar rápidamente el portátil. Clayton entró en el salón con una expresión sombría en el rostro. «Leticia, Garrett quiere verte», dijo secamente. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, levantándose. «Habla con él». El abogado evitó mirarla a los ojos. «Esperaré aquí». Mientras subía las escaleras, Leticia sintió que el corazón le latía con fuerza. Los pensamientos sobre Verity y su posible pasado se mezclaban con la ansiedad por la próxima conversación con su marido. ¿Qué iba a decirle? ¿Que había decidido desheredarla en favor de una enfermera a la que solo conocía desde hacía 2 meses? La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Leticia respiró hondo y entró. Garrett estaba sentado en la cama, pálido pero con una expresión decidida en el rostro. Verity estaba junto a la ventana, mirando desafiante hacia la calle. «¿Querías verme?» Leticia se detuvo junto a la cama, sintiendo un desagradable escalofrío a lo largo de la columna vertebral. «Sí». La voz de Garrett sonaba ronca pero firme. «Siéntate, Letty». Se sentó en el borde de la cama, notando cómo Verity se había acercado sigilosamente. «He estado hablando con Clayton sobre el testamento», comenzó Garrett. «He decidido hacer algunos cambios». «¿Qué clase de cambios?». Leticia intentó mantener la calma. Garrett miró a Verity como buscando apoyo, y la mirada hirió a Leticia. En 30 años de matrimonio habían tenido muchas cosas: pasión, peleas, reconciliaciones, periodos de frialdad e intimidad. Pero nunca Garrett había buscado el apoyo de otra mujer en su presencia. «He decidido crear un fondo fiduciario para mi investigación», continuó. «La mayor parte de la fortuna irá a parar allí». Leticia frunció el ceño. «¿Tu investigación? Garrett, no has hecho ninguna investigación activa en los últimos 5 años. Pero mis ideas están vivas», dijo con repentina firmeza. «Mis teorías económicas merecen continuar». Verity aceptó hacerse cargo de la gestión del fondo. Leticia sintió que las entrañas se le apretaban de indignación y dolor. «¿Verity?», se volvió hacia la enfermera. «¿Qué tiene que ver ella con las teorías económicas?». Verity se adelantó. «Soy licenciada en Administración de Empresas, señora Humes. Soy perfectamente capaz de dirigir una fundación bajo la dirección del patronato». «Qué conveniente», dijo Leticia con frialdad. «¿Cuándo te sacaste ese título?». «Entre turno y turno en los hospitales». «Leticia», dijo Garrett en tono de advertencia. «No empieces». «No, quiero saberlo», se levantó Leticia. «¿Dónde obtuvo exactamente su educación, señorita Langthorne? O tal vez debería llamarla señorita Greer». Verity palideció y sus ojos se abrieron de golpe. Fue solo una fracción de segundo, pero Leticia había visto lo suficiente para estar segura de que su suposición era correcta. «No sé a qué se refiere». Verity recuperó rápidamente la compostura. «Creo que sí».
Leticia dio un paso hacia ella. Billings, Montana. Esther Greer, enfermera con sobredosis de morfina que causó la muerte de un paciente. Escapó antes del juicio. Garrett miró de su mujer a la enfermera. ¿De qué está hablando, Verity? De nada. La enfermera intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban visiblemente. Su mujer está disgustada por la noticia del testamento e intenta desprestigiarme ante sus ojos. ¿Es así? Leticia cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces, ¿no te importa que llame al Departamento de Sanidad de Montana para que me den algunos detalles? Verity apretó los dientes. Señora Humes, creo que debería calmarse. El estado del profesor se está deteriorando y este tipo de conmoción. No se atreva a hablarme del estado de mi marido, la interrumpió Leticia bruscamente. Llevo 30 años a su lado, y tú intentas manipularlo, valiéndote de su enfermedad y de su debilidad. Garrett, que observaba esta escena, emitió de pronto un sonido extraño, algo entre una risa y una tos. Letty siempre fue una buena detective, dijo, volviéndose hacia Verity. Cuando era joven, trabajó con el mejor abogado penalista de Minnesota. Se lo advertí. Leticia se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Garrett lo sabía? Había conocido el pasado de Verity desde el principio. ¿Lo sabía? Preguntó en voz baja, sintiendo un frío vacío que crecía en su interior. Garrett asintió. Por supuesto. ¿Crees que confiaría mi salud a una enfermera que no ha sido probada? ¿Por qué? ¿Por qué mantener en casa a alguien responsable de la muerte de un paciente? Porque es una buena enfermera, respondió Garrett con sencillez. Lo que ocurrió en Montana fue un accidente. El anciano pidió más morfina. Se estaba muriendo de cáncer y sufría muchísimo dolor. Verity simplemente había mostrado piedad. Leticia miró horrorizada a su marido. Aquel hombre, con el que había vivido 30 años, de repente le parecía un completo desconocido. ¿Está justificando el asesinato? Yo lo llamo piedad, respondió Garrett con firmeza. Yo querría lo mismo para mí cuando llegue el momento. Y entonces Leticia cayó en la cuenta. Deficiencia de morfina, frecuentes conversaciones privadas, cambio repentino de voluntad. No vas a esperar al final natural, dijo lentamente. Vosotros dos estáis planeando acelerar el proceso. Verity se lanzó hacia la puerta, pero Leticia le cerró el paso. Oh, no, no vas a ir a ninguna parte. No ahora que lo he descubierto. Garrett dio una fuerte palmada para llamar su atención. ¡Basta! Su voz había recuperado la fuerza de antes. Leticia, lo has entendido todo mal. Sí, conozco el pasado de Verity. Sí, confío en ella a pesar de ello. Pero nadie está planeando ninguna aceleración. Entonces, ¿por qué el cambio en el testamento? ¿Por qué ahora? Leticia mantuvo la mirada fija en su marido. Garrett bajó los ojos. Porque no me queda más de un mes, Letty. La doctora Brennan me lo confirmó ayer, y quiero que mi investigación continúe después de mi muerte. La noticia de un final tan cercano sobresaltó a Leticia. Ella sabía que Garrett se estaba muriendo, pero había esperado unos meses, tal vez 6 meses. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo digo ahora. Garrett le tendió la mano y Leticia, tras un segundo de vacilación, tomó su palma entre las suyas. Siéntate, Letty. Hablemos como personas razonables. Se sentó sin dejar de mirar a Verity, que parecía tensa y lista para salir corriendo en cualquier momento. Señorita Langthorne, o cualquiera que sea su verdadero nombre, se dirigió a ella Leticia. Antes de continuar esta conversación, me gustaría saber la verdad. Toda la verdad sobre usted y mi marido. Verity miró a Garrett como pidiendo permiso. Él asintió. Me llamo Verity Langthorne. Esther Greer es el nombre que usaba en Montana, comenzó. Lo que le ocurrió al señor Finch fue un accidente. No era mi intención matarlo. Estaba sufriendo de verdad y yo solo lo puse a descansar. No importa si fue tu intención o no.
la interrumpió Letitia. Tomaste una sobredosis sabiendo las consecuencias. Es asesinato. Letty, dijo Garrett en voz baja. Déjala terminar, continuó Verity. Después del incidente, huí porque sabía que no me creerían. No tenía título de abogada, ni dinero para un buen abogado. Cambié mi nombre, volví a mi verdadero nombre, me mudé a Minnesota, tomé entrenamiento adicional. Y de alguna manera acabé concretamente con mi marido, dice Leticia con escepticismo. Sí, no fue un accidente, admitió Verity. Descubrí al profesor Humes en un artículo sobre su lucha contra la enfermedad. Tengo mis razones para ayudar a la gente con enfermedades terminales. ¿Qué razones?, preguntó Letitia. Mi padre murió de la misma enfermedad que el profesor. Cuidé de él durante 2 años, le vi sufrir. Cuando leí sobre el caso del profesor, pensé que podría ayudar. Garrett tosió. Verity es una enfermera excepcional, Letty. Hace lo que otros no pueden hacer. Aliviar el sufrimiento sin temor a las consecuencias. Letitia negó con la cabeza. ¿Y ese alivio incluye persuadirte para que cambies tu testamento? Fue idea mía, dijo Garrett con firmeza. Quiero que mi trabajo continúe, y Verity comprende el valor de mi investigación. ¿Dentro de 2 meses? Preguntó Leticia con incredulidad. ¿Se ha convertido de repente en una experta en tus teorías económicas? No, pero es capaz de seguir instrucciones. Garrett señaló una pila de papeles en la mesilla de noche. Lo he explicado todo con detalle. El patronato de la fundación estará formado por mis colegas del departamento. Verity será la única albacea. ¿Y dónde me deja eso a mí?, preguntó Letitia sin rodeos. Garrett apartó la mirada. La casa y una pequeña parte de la inversión, suficiente para vivir cómodamente. Letitia sintió que la ira desplazaba a la conmoción y el dolor. 30 años apoyándolo, haciéndole el trabajo cómodo, aguantando sus infidelidades. Y al final, una pequeña parte. No eres nada, Garrett, dijo en voz baja, levantándose. Siempre lo has sido. Un gran profesor que no puede vivir sin su séquito de admiradoras. Incluso en tu lecho de muerte, solo piensas en tu ego. Se volvió hacia Verity. Y tú eres un vulgar fraude. Y lo demostraré. Me pondré en contacto con la familia de Finch en Montana si es necesario. Seguro que les encantaría saber dónde se esconde el responsable de la muerte de su padre. Verity se puso aún más pálida, pero mantuvo la calma. Haga lo que crea conveniente, señora Humes. Pero el profesor ya había tomado una decisión. Leticia se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Por cierto, Garrett, deberías saber que según nuestro acuerdo prenupcial, que al parecer has olvidado, tengo derecho a la mitad de todos los bienes, incluida tu propiedad intelectual. Así que tu preciada fundación puede que obtenga, como mucho, la mitad de lo que esperas. Salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí, y se apoyó en la pared, tratando de recuperar el aliento. 30 años y así es como termina. Traición y planes con algún estafador, posiblemente incluso un asesino. Bajando las escaleras, Leticia sabía una cosa: no se rendiría sin luchar. No por el dinero, aunque ahora era fundamental no dejar que Verity se llevara ni un céntimo, sino por justicia. Por los 30 años de su vida que Garrett estaba a punto de atravesar de un plumazo. La tarde descendió sobre Minneapolis con una oscuridad impenetrable llena de lluvia de octubre. Phoebe se marchó hacia las 5, prometiendo volver por la mañana con nueva información. Decidió utilizar sus contactos para averiguar más cosas sobre el pasado de Verity. Clayton se quedó más tiempo, intentando persuadir a Leticia para que firmara unos papeles, pero ella se negó en redondo, alegando la necesidad de reflexionar y consultar con su propio abogado. Su viejo amigo, Ormond Travers, a pesar de su avanzada edad, seguía siendo uno de los especialistas en derecho de familia más respetados del estado. Ahora,
A las 10 de la noche, la casa se sumía en un silencio opresivo. Leticia estaba sentada en el estudio, el antiguo Sancta Sanctorum de Garrett, examinando papeles. El estudio siempre había sido territorio vedado durante su época de profesor. Nadie, ni siquiera ella, podía entrar sin invitación. Pero con el comienzo de la enfermedad de Garrett, muchas cosas habían cambiado. Estudió las carpetas metódicamente. 15 años atrás, cuando la posición financiera de la familia se había fortalecido gracias a las exitosas inversiones de Garrett y a su propio pequeño negocio de consultoría, habían revisado el acuerdo prenupcial. Ahora Leticia intentaba encontrar ese documento para asegurarse de que estaba en lo cierto. Un golpe en la puerta interrumpió su búsqueda. En el umbral estaba Verity con ropa casera, vaqueros y un jersey holgado que parecían fuera de lugar en esta casa señorial. ¿Puedo pasar?, preguntó la enfermera con desafiante franqueza. Leticia asintió sin apartar los ojos de los papeles. ¿A qué debo el honor? Verity entró en el estudio, observando las estanterías y la colección de monedas antiguas de la que Garrett estaba tan orgulloso. «El profesor quiere verte», dijo. «Ha tenido un día duro, pero ya está despierto e insiste en hablar. ¿En calidad de qué debo presentarme?» Leticia sonrió amargamente. ¿Como esposa no deseada o como adversaria en tu pequeña conspiración? Verity se sentó enfrente, sin ser invitada, mostrando una repentina confianza. «No me entiende, señora Humes. ¿Lo hago?» Leticia enarcó una ceja. «Ilumíneme. Mis sentimientos por el profesor son genuinos. No se trata de dinero». Leticia dejó los papeles a un lado y miró detenidamente a la joven. A la luz de la lámpara de mesa, las pecas de la pálida piel de Verity eran claramente visibles, haciéndola parecer más joven que sus años. «Sentimientos sinceros», repitió Leticia. «¿En 2 meses? ¿Por un moribundo que tiene edad suficiente para ser tu padre?» «Le admiro», replicó Verity en voz baja. «Su inteligencia, su visión del mundo. Cuando hablamos, me abre nuevos horizontes de pensamiento». ¿Y el cambio en el testamento es solo una feliz coincidencia? La fundación fue idea suya. Yo solo acepté ayudar, se adelantó Verity. Mira, sé lo que parece, pero el profesor realmente quiere que su trabajo continúe. Lo ve como su inmortalidad. Leticia negó con la cabeza. Garrett siempre ha sido egoísta. Incluso ante la muerte, solo piensa en sí mismo, en su legado. «Te quería», dijo Verity de repente. Hablaba mucho de sus primeros años juntos. Aquellas palabras tocaron algo muy dentro de la Leticia. Los recuerdos afloraron. El joven y brillante profesor adjunto Garrett Humes y ella, aspirante a abogada, conociéndose en un acto benéfico. Su carisma, su mente aguda, su capacidad para ver el mundo de forma diferente a todos los que le rodeaban. Los primeros años, llenos de pasión y planes. La casita que habían alquilado antes de que el éxito de Garrett les permitiera comprar la mansión. «Me encanta», dijo finalmente. «Tal vez. Pero el amor de Garrett siempre había sido condicional. Existía siempre y cuando me ajustara a sus ideas y no interfiriera en sus planes. Decía que erais perfectos el uno para el otro», continuó Verity. «Que os entendíais a medias». «Sí, muy romántico», dijo la Leticia. Y luego mencionó a sus amantes, cómo había perdonado sus infidelidades una y otra vez, cómo había hecho la vista gorda a sus aventuras con estudiantes porque creía que era excepcional. Dijo que te había hecho daño, y que eras más fuerte que cualquiera que él conociera. Leticia rió, amargamente, sin rastro de alegría. «Oh, ese es su estilo. Convertir sus traiciones en elogios a mi fuerza. Qué generoso por su parte». Se oyeron pasos en las escaleras, pesados, inseguros. La Leticia y Verity se volvieron al mismo tiempo. Garrett estaba de pie en la puerta del estudio, pegado a la pared, pálido como un fantasma, pero con una expresión decidida en su rostro demacrado.
Llevaba una vieja bata y unos pantalones de pijama que ahora le colgaban como sacos sobre el cuerpo demacrado. «Garrett», Verity corrió hacia él. «No hace falta que te levantes. Yo decido lo que tengo que hacer», dijo con voz ronca, apartándole la mano. «Letty, tenemos que hablar. Aquí, ahora». Letitia no se movió. «Deberías volver a la cama. Apenas te tienes en pie». «Al diablo con la cama». Garrett caminó lentamente hacia la silla, su favorita, tapizada de cuero, donde había pasado incontables horas trabajando en sus teorías. «Me estoy muriendo, pero aún no estoy muerto, y quiero hablar contigo en mi despacho, no en este maldito dormitorio convertido en habitación de hospital». Verity se revolvió a su alrededor, le tomó el pulso, ajustó las almohadas. «Traeré los medicamentos y un tanque de oxígeno». «No hace falta». Garrett hizo un gesto con la mano. «Déjanos solos, Verity. Quiero hablar con mi mujer a solas». La enfermera lanzó una mirada ansiosa a Leticia. «Profesor, en su estado, fuera», dijo en voz baja pero con tanta autoridad que Verity dio un paso atrás. «Espere en el pasillo». Cuando la puerta se cerró tras ella, Garrett se reclinó en su silla, tapándose los ojos. Durante unos segundos se limitó a respirar con dificultad y esfuerzo. «Te he oído hablar», dijo por fin, abriendo los ojos. «Tiene razón». «¿Sobre qué?» «Sí que te quería, sobre todo en los primeros años». Letitia sintió un nudo en la garganta. «¿Y después?» «Después», Garrett pensó un momento. «Luego se hizo más difícil, pero nunca dejé de respetarte». «¿Respetar?» Leticia negó con la cabeza. «¿Así es como lo llaman ahora?» «Letty». Garrett se inclinó hacia adelante, retorciéndose de dolor. «Sé que te he hecho daño, mucho dolor. No he sido un buen marido». «Ese es el eufemismo del año», replicó ella secamente. «Pero siempre he apreciado lo que has hecho por mí, por nosotros. ¿Por eso decidiste privarme de mi parte de la fortuna que hicimos juntos?», preguntó sin rodeos. Garrett suspiró. «No lo entenderías. Intenta explicártelo. Tienes tiempo. ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Un mes?» Garrett refunfuñó. 2 o 3 semanas, según Tank. Tal vez menos. Leticia sintió una punzada de dolor a pesar de su enfado. Garrett se estaba muriendo, muriendo de verdad, y todo lo que no se habían dicho en 30 años tendría que encajar ahora en estos últimos días. «Te escucho», dijo por fin. «Explícame por qué has decidido humillarme de esta manera». Garrett guardó silencio durante un largo rato, como si estuviera reflexionando. «Mi trabajo es lo único que importa», dijo por fin. «Mis teorías sobre el desarrollo macroeconómico pueden cambiar el mundo si se aplican correctamente, pero el mundo académico es demasiado conservador, tiene demasiado miedo al cambio. ¿Y ha decidido que una joven enfermera con un pasado dudoso es la mejor guardiana de su legado?», preguntó la Leticia con escepticismo. «Verity entiende mi filosofía», objetó Garrett con obstinación. «Ella ve el mundo como yo lo veo, sin convencionalismos, sin las hipocresías de la sociedad». «La conoces desde hace 2 meses», le recordó Leticia. «Y la mayor parte de ese tiempo has estado muy medicado». «A veces 2 meses son suficientes», sonrió Garrett débilmente. «2 semanas bastaron para que tú y yo decidiéramos casarnos, ¿recuerdas?», recordó Leticia. La loca pasión que se había apoderado de ambos. Garrett, que aseguraba que nunca había conocido a una mujer con una mente tan aguda. Ella, fascinada por su intelecto y ambición. Una ceremonia espontánea en una pequeña capilla, para horror de su madre y desconcierto de los padres de ella. «Fue hace 30 años», dijo en voz baja. «Éramos jóvenes e ingenuos. Y ahora soy viejo y me estoy muriendo», tosió Garrett, tapándose la boca con el pañuelo. Había restos de sangre en la tela blanca. «Pero mi trabajo debe seguir vivo. Nunca creíste realmente en ella, Letty». «Eso no es cierto», replicó ella.
Siempre he apoyado tu investigación, incluso cuando parecía controvertida. La apoyé, sí, pero no lo entendía. Garrett se reclinó en su silla, de pronto con aspecto aún más cansado. No sentía su esencia. Para ti siempre fue solo mi trabajo. Nunca veías el cuadro completo. Leticia sintió que le subía una oleada de irritación por dentro. ¿Y cuál es ese gran cuadro, Garrett, en el que revisas por completo los principios de la macroeconomía que han demostrado su eficacia durante décadas de práctica? En el que defiendes que los mercados deberían estar completamente libres de regulación. ¿Ves? Ni siquiera entiendes el concepto básico, dijo Garrett irritado. No se trata de liberarse de la regulación. Se trata de crear un nuevo tipo de economía donde... La puerta se abrió y entró Verity, con un pequeño botiquín en la mano. Lo siento, pero tiene que tomar su medicación, profesor. Han pasado más de 2 horas. Garrett la miró enfadado. Te dije que nos dejaras en paz. Y me encantaría, pero si se salta su medicación, puede que no viva para verla mañana, dijo con firmeza, mostrando un temperamento que Leticia no había notado antes. ¿Quieres terminar esta conversación? No desmayarte en mitad de ella, ¿verdad? Garrett asintió a regañadientes, permitiéndole preparar la inyección. Leticia observó cómo la enfermera introducía la aguja en su delgado brazo con movimientos profesionales. Un anuncio, dijo Garrett de repente, mirando a Leticia. Quería hacerlo oficial, con Clayton, con testigos, pero supongo que tendré que hacerlo aquí y ahora. ¿Qué anuncio?, preguntó Leticia con recelo. Mi decisión sobre el testamento, se enderezó Garrett, tratando de parecer imponente. Leticia Humes, te anuncio oficialmente que no recibirás ni un céntimo de mi legado científico, ni un céntimo del dinero destinado a continuar mis investigaciones. La sala pareció congelarse. Incluso Verity se congeló con una jeringuilla vacía en la mano. No puedes hacer esto, dijo Leticia con calma. El contrato matrimonial, al diablo con el contrato. Garrett golpeó el reposabrazos con el puño. No hablo de formalidades legales, hablo de derecho moral. No tienes ningún derecho moral sobre mi investigación porque nunca has creído en ella. ¿Esta mujer cree? Leticia asintió hacia Verity. ¿Esta estafadora que probablemente ni siquiera entiende los principios económicos básicos? Verity se sonrojó, pero permaneció en silencio mientras guardaba su material médico. Verity entiende lo más importante, dijo Garrett en voz baja, y Leticia se sorprendió al oír la ternura en su voz. Comprende que las ideas son más importantes que las personas, que algunos conceptos merecen cualquier sacrificio. ¿Incluso un crimen? Leticia desvió la mirada hacia Verity. ¿Incluso la muerte de un anciano inocente? Fue un accidente, respondió la enfermera en voz baja. Ya se lo he dicho. Sí, dijo Garrett bruscamente. Incluso la muerte. La historia está llena de ejemplos de grandes ideas que requieren sacrificio. Siempre has estado demasiado apegada a las convenciones, Leti, a la moralidad convencional. Así que, ¿el asesinato es fútbol? Leticia no podía creer lo que oía. Garrett, ¿te oyes a ti mismo? Oigo a un hombre que ve más allá de lo cotidiano. Garrett se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban febrilmente. Mi teoría económica podría salvar a millones de la pobreza, iniciar una nueva era de prosperidad. ¿Qué es una vida, un anciano ya a las puertas de la muerte, comparado con eso? Leticia miró horrorizada a su marido. ¿Qué le había ocurrido al brillante científico con el que se había casado? ¿Cuándo su ambición se había convertido en megalomanía? ¿O siempre había estado ahí, solo que ella no quería verlo? «Estás loco», dijo ella en voz baja. «La enfermedad ha afectado a tu mente». «Al contrario», argumentó Garrett, «la enfermedad ha aclarado mi visión. Cuando te enfrentas a la muerte, todas las convenciones sociales desaparecen. Solo queda la esencia». Leticia se volvió hacia Verity. «¿Y tú?
¿De verdad crees en esa tontería de la gran misión? ¿O solo estás utilizando a un hombre enfermo para conseguir su dinero? Verity se enderezó, con el rostro serio. Creo en el profesor Humes y en su trabajo, y haré lo que sea para que su legado perdure. ¿Lo ves, Letty? Garrett sonrió débilmente. Eso es la verdadera lealtad, no por obligación, no por un acuerdo prenupcial, sino porque comparte mi visión. Leticia sintió una punzada de repulsión en su interior. 30 años, y así es como termina. En la oficina que había montado para él, con una joven aventurera dispuesta a seguirle la corriente a sus delirios. Eres patético, Garrett. Se puso en pie. La enfermedad no te ha hecho más sabio. Solo ha puesto al descubierto tu verdadera naturaleza. Egoísta, mezquina, adoradora. Garrett se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Sal de mi despacho. Será un placer. Letitia se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Por cierto, siempre has sido un economista mediocre. Tus teorías nunca han sido aceptadas, no porque el mundo no esté preparado, sino porque son sencillamente inviables. Y en el fondo lo sabes. Salió, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las rodillas. No se oía nada en el estudio, solo la respiración agitada de Garrett y la voz tranquila de Verity diciéndole algo. Leticia caminó lentamente hacia las escaleras. Hoy algo se había roto irrevocablemente entre ellos. No por el dinero, no por la herencia, sino por darse cuenta de que el hombre con el que había vivido durante 30 años había resultado ser capaz de una fealdad moral que ella ni siquiera podía imaginar. Al subir al dormitorio, ahora solo su dormitorio, Leticia sintió un extraño alivio. Era como si por fin se hubiera quitado de encima el peso de años de autoengaño. Garrett siempre había sido así. Se había imaginado a un científico brillante y algo excéntrico que solo necesitaba ser comprendido y aceptado. En el dormitorio, abrió el armario y sacó la maleta. Esta noche dormiría aquí, pero mañana se trasladaría a la habitación de invitados, lo más lejos posible de la cama del hospital donde agonizaba el que había sido su marido, solo sobre el papel. La noche fuera de la ventana no tenía estrellas, la lluvia se intensificaba, tamborileando sobre el tejado de la vieja casa. Letitia se acercó a la ventana y miró largamente en la oscuridad, pensando en los años que había vivido y en lo que le esperaba. Y de pronto, por primera vez en los largos meses de cuidar a Garrett, se sintió no solo cansada y amargada, sino decidida. Fuera lo que Garrett y su enfermera estuvieran tramando, ella no iba a dejarse pisotear, no después de 30 años. El teléfono de la mesilla vibró. Un mensaje de Phoebe. He encontrado algo interesante sobre nuestro amigo pelirrojo. Hablamos por la mañana. Leticia sonrió en la oscuridad. Quizá mañana las cartas estuvieran echadas de otra manera. Phoebe llegó pronto, como había prometido. Leticia se encontró con su hermana en la puerta, pálida tras una noche en vela. Al otro lado de la ventana, la mañana gris de octubre se fruncía, húmeda y húmeda, reflejando exactamente su estado de ánimo. ¿Qué tal estás? Phoebe abrazó a su hermana, observando las ojeras. «Viva», respondió Leticia brevemente, conduciendo a su hermana a la cocina. «¿Café? Por favor». Phoebe se sentó a la mesa y abrió su bolso. «Tengo una noticia». Leticia encendió la cafetera, una de las últimas manías de Garrett antes de su enfermedad. Irónicamente, ahora no podía tomar café debido a su medicación. «Cuéntamelo». Se volvió hacia su hermana. Phoebe sacó una carpeta. Douglas ayudó. El caso de Montana era más complicado de lo que parecía. Esther Greer no era el único nombre de nuestra pelirroja conocida. Antes era Carrie Welch, en Oregón, y trabajaba en una residencia de ancianos. Renunció después de una extraña serie de muertes entre los pacientes. ¿Un asesino en serie? Leticia sintió un escalofrío. No exactamente. Phoebe abrió la carpeta.
Más bien un ángel de la muerte. Ya sabes, el tipo de enfermera que cree que está ayudando a morir a pacientes que sufren. Eutanasia, murmuró Leticia, recordando su conversación de ayer con Garrett. Exactamente. En Oregón había sospechas, pero no pruebas suficientes. El caso de Montana era más grave. La habían pillado literalmente con una sobredosis de morfina. Pero la familia del paciente accedió a no presentar cargos a cambio de una indemnización y la promesa de que no volvería a trabajar en medicina. ¿Indemnización?, se pregunta Leticia. ¿De dónde sacaría una enfermera el dinero para la indemnización? Esa es la parte interesante. La indemnización procedía de un tal Marcus Ransom, un banquero de Seattle, su antiguo paciente y presumiblemente amante. Leticia se hundió lentamente en una silla, meditando la información. Utiliza pacientes ricos, se mete en su confianza, tal vez incluso en la cama con ellos, y luego se hace con el control de sus finanzas, terminó Phoebe. En el caso de Ransom, se trataba de un poder notarial para administrar sus bienes. Sufría cáncer de páncreas y murió un mes después de que ella abandonara Oregón. Para entonces, ella ya tenía acceso a una parte importante de su fortuna. Y utilizó ese dinero para pagar a la familia Finch en Montana. Leticia sacudió la cabeza. Eso es inteligente. Pero eso no es todo. Phoebe sacó una fotografía. Aquí está su verdadera identidad. Verónica Eddington, nacida en Boise, Idaho, hace 32 años. Se licenció en medicina, pero nunca obtuvo una licencia médica completa. Técnicamente, estaba cualificada como auxiliar de enfermería, pero no estaba autorizada a recetar medicamentos ni a cambiar las dosis. Leticia tomó la foto. La joven Verity, o Verónica, era casi exactamente igual, solo que con el pelo castaño en lugar de pelirrojo. Esta información es utilizable, dijo despacio. Más que utilizable, asintió Phoebe. Tengo los contactos de la familia de Finch, y resulta que la policía de Billings sigue interesada en la señorita Greer. El caso está técnicamente cerrado, pero el detective que dirigió la investigación está convencido de su culpabilidad y no le importaría revisarlo si aparecen nuevas pruebas. Leticia terminó su café, sintiendo que su mente se despejaba. Un plan empezaba a tomar forma, y era sencillo: utilizar el pasado de Verity como palanca. Hay un problema, dijo pensativa. Garrett conoce su pasado, al menos parte de él, y no le molesta. ¿En serio?, se preguntó Phoebe. ¿Sabe que probablemente es una asesina en serie y sigue confiando en ella? La ve como un alma gemela, sonrió Leticia con amargura. Alguien que entiende sus grandes ideas y haría cualquier cosa por ellas, incluso asesinar. Unos pasos en la escalera interrumpieron su conversación. Verity entró en la cocina, vestida con su inmaculado uniforme médico y el pelo recogido en un moño. Al ver a Phoebe, se paralizó un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. «Buenos días», dijo secamente. «El profesor no ha dormido bien. Necesita té recién hecho y tostadas con miel. No soy su criada, señorita Eddington», dijo secamente. Verónica se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Su rostro se contorsionó por un momento de asombro. «No sé a qué se refiere». Verónica Eddington de Boise. Leticia dio un paso hacia ella. O Esther Greer de Billings. O tal vez Carrie Welch de Oregón. ¿Qué nombre prefieres hoy? Verity se puso pálida. Sus pecas parecían más brillantes contra su piel blanca. «Esto es ridículo. No sé de qué me estás hablando». «Yo creo que sí lo sabes», intervino Phoebe cogiendo la fotografía. «Y al detective Holder de Billings también le encantaría saber dónde estás ahora». Verity miró a su alrededor como un animal cazado, buscando una salida. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, admitiendo su derrota. «La verdad, para empezar». Leticia cruzó los brazos sobre el pecho. «¿A cuántos pacientes ricos has engañado antes, Garrett?». Verity se enderezó de pronto y su rostro se endureció.
Yo no engañé a nadie. Les ayudé a irse con dignidad, sin sufrir. Y sí, a veces estaban agradecidos y me dejaban algo como muestra de esa gratitud. ¿Asesinato a cambio de una herencia? Letitia sacudió la cabeza. ¡Qué noble vocación! No lo entiendes. Verity dio un paso adelante. ¿No has visto cómo muere la gente de estas enfermedades? Lenta, dolorosamente, perdiendo su dignidad día a día. Solo les estoy dando la opción de irse en sus propios términos. ¿Y Garrett?, preguntó Phoebe. ¿También le estás ayudando a marcharse con dignidad? Verity apartó la mirada. El profesor Humes sabe lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere?, preguntó Leticia con insistencia. Quiere que su trabajo continúe, respondió Verity en voz baja, y que no lo retengan en esta tierra cuando el dolor se vuelva insoportable. Se hizo el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo de la esquina de la cocina. Leticia estaba digiriendo la información. Garrett no solo quería cambiar el testamento, estaba planeando su muerte con esta mujer, y probablemente iba a acelerarla. «Tienes que irte», dijo finalmente. «Esta noche, recoge tus cosas y desaparece de nuestra casa». Verity negó con la cabeza. «No puedo, el profesor me necesita». «Conseguiremos otra enfermera», la cortó Leticia. «Una enfermera de verdad, con licencia y sin antecedentes penales». «No aceptará a nadie más», objetó Verity con terquedad. «Ya sabes cómo es. Una vez que Garrett Humes toma una decisión, no se le puede cambiar». Phoebe se puso al lado de su hermana. «O te vas voluntariamente, o llamo al detective Holder. Seguro que le gustará saber la dirección de la señorita Greer». Verity apretó los labios. «No sabes lo que haces. El profesor Humes es mi marido», dijo Leticia con firmeza, «y no permitiré que lo manipules en su estado». El sonido de un objeto pesado cayendo sobre ellos hizo que los tres se sobresaltaran. «Garrett», exhaló Leticia corriendo hacia las escaleras. Verity iba delante de ella, volando escaleras arriba con velocidad profesional. Leticia y Phoebe corrieron tras ella. En el dormitorio, Garrett yacía en el suelo junto a la cama, pálido, con los ojos cerrados. Verity ya le estaba tomando el pulso. «Está vivo», informó. «Ayúdame a subirlo a la cama». Juntos tumbaron a Garrett, tan demacrado por la enfermedad que no pesaba más que un adolescente. Verity comprobó rápidamente sus pupilas y su respiración. «Desmayo», dijo. Probablemente intentó levantarse y calculó mal sus fuerzas. Garrett gimió al recobrar el conocimiento. «¿Verity?», resolló. «Estoy aquí, profesor», le cogió la mano. «Agua», pidió él. Letitia le tendió un vaso de la mesilla de noche. Garrett bebió unos sorbos. La mano le temblaba tan violentamente que Verity tuvo que sostener el vaso. «¿Qué te pasa?», preguntó cuando pudo hablar. «Te has caído», respondió Verity. «No intentes levantarte sin ayuda». Garrett miró a Leticia y a Phoebe. «¿Qué hacéis todas aquí?» «Hemos oído el ruido», dijo Leticia, «y hemos venido a ayudar». «Estábamos hablando de la marcha de la señorita Langthorne», añadió Phoebe. «Hoy». Garrett frunció el ceño. «¿Qué es toda esta tontería?». «Garrett», Leticia se sentó en el borde de la cama. «Sabemos quién es. La verdadera Verónica Eddington, también conocida como Esther Greer y Carrie Welch. Estafadora en serie, posible asesina». «Yo sé quién es», replicó Garrett con irritación. «Y confío en ella». «Te utilizó», intentó Leticia llegar a su mente. «Como a sus otros pacientes, confiando en ellos, manipulándolos, accediendo a su dinero y ayudándoles a marcharse con dignidad», terminó Garrett. «Sí, ya lo sé. Por eso está aquí». Aquellas palabras hicieron que Leticia se quedara helada. Miró a su marido, aún con la esperanza de no haberle entendido bien. «No solo la contrataste como enfermera, la contrataste como una guía». Garrett sonrió débilmente. Cuando llegó el momento, Letitia sintió que la sangre se le escurría de la cara.
30 años de matrimonio y nunca había conocido realmente a ese hombre. Incluso ante la muerte, seguía siendo un manipulador controlador que planeaba no solo su vida, sino también su muerte, a su manera, sin tener en cuenta los sentimientos de sus seres queridos. ¿Por qué no me lo dijiste? Fue todo lo que ella pudo preguntar. Porque no lo habrías entendido, respondió él con sencillez. Siempre has sido convencional en tu moral. ¿Convencional? La Letitia sonrió. ¿Quieres decir que no apruebo el asesinato? Quiero decir que prefieres verme agonizar durante semanas, quizá meses, antes que dejarme marchar a mi aire. Garrett tosió y Verity le tendió más agua. Phoebe, que hasta entonces había estado observando la escena en silencio, se adelantó. Independientemente de sus deseos, profesor Humes, esta mujer es una criminal buscada en 2 estados, y no vamos a permitir que se quede aquí. Garrett sonrió, una extraña y fría sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Esta es mi casa, Phoebe, y yo decido quién se queda y quién se va. No, Garrett, dijo Leticia con repentina firmeza. Esta es nuestra casa, y yo también puedo opinar. Se volvió hacia Verity. Recoge tus cosas, tienes 1 hora. Verity se enderezó con los ojos entrecerrados. No puedes echarme, el profesor necesita mi ayuda. Conseguiremos otra enfermera, repitió Leticia. Una de verdad. No quiero otra, dijo Garrett con terquedad. Quiero a Verity. Leticia sintió que le subía la ira, no solo irritación, sino un resentimiento profundo y feroz por años de abandono y manipulación. 30 años, Garrett, le tembló la voz. 30 años soportando tus trampas, tu negligencia, tu egoísmo. Estuve a tu lado durante todas tus batallas académicas. Te apoyé cuando tus colegas se reían de tus teorías. Fui tu roca, tu ancla. Y así fue como me lo pagaste, metiendo a un asesino en mi casa, planeando tu último engaño a mis espaldas. Garrett apartó la mirada, avergonzado por primera vez. No quería hacerte daño, Letty. Nunca fue tu intención, sonrió con amargura. Nunca tuviste en cuenta mis sentimientos en tus grandes planes. Se volvió hacia Verity. 1 hora. Después llamaré a la policía. Letitia, piensa, intervino Garrett. Si Verity se va, ¿quién cuidará de mí? No puedes hacerlo sola. Contrataremos a otra persona, repitió ella. Alguien que no esté planeando tu asesinato. No es un asesinato, objetó Garrett en voz baja. Es una misericordia. Llámalo como quieras. Leticia negó con la cabeza. Pero no en mi casa, no bajo mi techo. Verity se acercó lentamente a Garrett, se inclinó sobre él y le susurró algo al oído. Él frunció el ceño y luego asintió. De acuerdo, dijo finalmente Verity enderezándose. Me iré, pero el profesor Humes debe recibir los cuidados adecuados. Me ocuparé de ello, le aseguró Leticia. Phoebe, por favor, ocúpate de que la señorita Eddington no olvide nada, especialmente las cosas de los demás. Phoebe asintió e hizo un gesto de invitación hacia la puerta. Después de usted, señorita. Verity salió, lanzando una última mirada a Garrett. Cuando la puerta se cerró, Leticia estaba sola con su marido. Cometes un error, Letty, dijo en voz baja. Ella es la única que entiende lo que necesito. Lo que necesitas y lo que puedes tener son cosas distintas, Garrett, replicó Leticia con cansancio. Siempre lo han sido. Se acercó a la ventana y miró el cielo fruncido. Había dejado de llover, pero el aire seguía húmedo y el cielo gris. Llamaré a la doctora Brennan, dijo sin volverse. Me recomendará una nueva enfermera, una de verdad, sin antecedentes penales. Garrett permaneció en silencio, mirando al techo. Su rostro era una mezcla de ira y resignación. Un hombre acostumbrado a controlar todo lo que le rodeaba, pero que de pronto se veía privado de esa capacidad. Media hora más tarde, Phoebe llamó a la puerta del dormitorio. Ya ha hecho las maletas, dijo. Está esperando abajo. Quiere hablar contigo antes de irse. La Leticia asintió con la cabeza.
Miró a su marido, que desafiante daba la espalda a la pared, y salió de la habitación. Verity esperaba en el pasillo con una pequeña maleta. Se había puesto ropa de paisano, vaqueros y un jersey, con el pelo rojo suelto sobre los hombros. «Me voy, como querías», dijo al ver a Laetitia. «Pero debes saber que al profesor le queda menos tiempo del que crees». «La doctora Brennan dijo que alrededor de un mes», objetó Leticia. «La doctora Brennan es una optimista». Verity negó con la cabeza. «He visto casos como este antes, 10 días, quizá 2 semanas como máximo, y los últimos días van a ser difíciles». Leticia cruzó los brazos sobre el pecho. «Puedo manejarlo». «No se trata de ti», se adelantó Verity. «Se trata de él. Se trata de cómo quiere irse». «Estás hablando de asesinato», le recordó Leticia. «De un crimen». «Estoy hablando de piedad», repitió Verity en voz baja. «Tienes razón sobre mí. Lo he hecho antes. Ayudado a marcharse a quienes lo pedían. Y nunca me he arrepentido. Todo el mundo merece morir con dignidad». «No eres un dios para decidir cuándo morir», dijo Leticia secamente. «No», asintió Verity. «Pero no soy el monstruo que crees. Solo doy opciones a quienes se están quedando sin ellas». Estaban frente a frente, dos mujeres con visiones diametralmente opuestas de la vida, la muerte y la moralidad. De repente, Laetitia sintió no solo rabia, sino también una extraña semblanza de respeto por aquella joven que, a pesar de sus cuestionables métodos, parecía creer realmente en la rectitud de sus actos. «Tienes que irte», dijo finalmente, abriendo la puerta principal. «Piense lo que piense de su vocación, la ley lo llama asesinato, y no seré cómplice». Verity asintió, cogió su maleta y se dirigió a la salida. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. «Sabes, el profesor te quería de verdad, a su manera». «A su manera», repitió Letitia. Pero su forma de amar dejaba mucho que desear. Verity hizo una pausa, como si fuera a decir algo, pero luego asintió y salió a la llovizna. Leticia la observó caminar por el sendero que conducía a la puerta, con el pelo rojo oscureciéndose poco a poco por la humedad. «Espera», gritó de repente. Verity se dio la vuelta. Leticia caminó rápidamente hacia ella y se detuvo a unos pasos. «¿Qué le dijiste arriba? ¿Qué le has susurrado al oído?» Verity sonrió, no con suficiencia, sino con tristeza. «Le dije que encontraría la forma de volver, que no le dejaría sufrir al final». Letitia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Vigilaré la casa, y a Garrett. No volverá». «Tal vez», Verity se encogió de hombros. «Pero cuando llegue el momento y vea su agonía. He dejado mi número en la mesa de su despacho, por si cambia de opinión». Se inclinó más cerca, su voz casi un susurro. «Porque por muy enfadada que estés ahora con él, sé que aún le quieres. De lo contrario, no lo habría soportado durante 30 años». Letitia retrocedió como de un golpe. «Vete, ahora». Verity asintió, se volvió y continuó hacia la puerta. Leticia la observó, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y ansiedad. Había ganado este asalto, había escoltado a la peligrosa aventurera fuera de su casa. Pero Verity tenía razón en una cosa: a Garrett no le quedaba mucho tiempo de vida, y estos últimos días podrían ser una verdadera prueba para ambos. Al volver a la casa, Leticia encontró a Phoebe en el salón hablando por teléfono. Su hermana terminó rápidamente la conversación y se volvió hacia ella. Era la doctora Brennan. Estará aquí dentro de 1 hora con la nueva enfermera. Bien. Leticia se hundió en la silla, sintiéndose de pronto agotada. ¿Qué había dicho sobre el estado de Garrett? Phoebe dudó un momento. Confirmó que no le quedan más de 2 semanas. Y dijo que los últimos días serían difíciles. «Estaré bien», repitió Leticia, más para sí misma que para su hermana. «Nadie lo duda». Phoebe le puso una mano en el hombro. «Pero no tienes por qué pasar por esto sola. Puedo quedarme». «Gracias».
Letitia le apretó la mano agradecida. Pero puedo soportarlo, sinceramente. Se oyó un gemido en el dormitorio de arriba. Letitia se levantó, reuniendo fuerzas para otra batalla, quizá la última, con el hombre al que una vez había amado, luego había aprendido a tolerar y ahora no sabía cómo sentir. 30 años después, eran casi extraños, unidos solo por un pasado común y por la inevitable muerte de él. Mientras subía las escaleras, Leticia pensó en las palabras de Verity. ¿Realmente seguía amando a Garrett? ¿O era solo la costumbre, la inercia de una larga vida juntos? ¿Y cómo se sentiría cuando él se hubiera ido? ¿Alivio? ¿Pena? ¿O simplemente el vacío que deja la partida de alguien que ha ocupado demasiado espacio en su vida? Aún no tenía respuestas a esas preguntas, pero tenía 15 días para encontrarlas, en los cuidados a su marido moribundo, en las conversaciones que aún no habían tenido, en las despedidas que inevitablemente se acercaban cada día que pasaba. Hacía una semana que Verity había abandonado la casa de los Humes. La nueva enfermera, Loretta Holloway, una viuda de 60 años con 30 de experiencia en cuidados paliativos, era justo lo que necesitaba. Tranquila, profesional, impasible. Llegaba a las 8 de la mañana y se marchaba a las 8 de la tarde, y por la noche Leticia cuidaba ella misma de su marido. La condición de Garrett se estaba deteriorando rápidamente. Apenas se levantaba de la cama, su piel había adquirido un tinte terroso y sus ojos estaban hundidos. Dormía la mayor parte del tiempo y, cuando se despertaba, a menudo deliraba y hablaba con interlocutores invisibles. La doctora Brennan le visitaba a diario, quedándose más tiempo cada vez. Después de otra visita, se llevó a Letitia aparte. Unos días, una semana como mucho, le dijo en voz baja mirándola con simpatía. Letitia asintió. Había cambiado durante aquella semana. Estaba demacrada y pálida, pero había una nueva determinación en sus ojos. Sabía lo que tenía que hacer. Por la tarde, cuando la señora Holloway se hubo marchado, Leticia subió al dormitorio con una taza de té para ella. Se sentó en una silla junto a la cama y observó a su marido dormido durante largo rato. Su respiración era entrecortada y jadeante. Su rostro se contorsionaba por el dolor, incluso mientras dormía. «Garrett», dijo en voz baja. Abrió los ojos turbios y con las pupilas dilatadas. «¿Letty?», susurró con voz ronca. «Sí, soy yo», acercó la silla. «¿Cómo te sientes?» «Como un hombre a las puertas de la muerte», sonrió débilmente. «Está empeorando, ¿verdad?» «Sí», no mintió. «El tanque dice que no tardará mucho». Garrett asintió, cerrando los ojos. «Puedo sentirlo, cada día, más pesado que el anterior». Guardó silencio un momento, y luego, con un esfuerzo, volvió a abrir los ojos. «Letty, oh Verity». «Ahora no», sacudió la cabeza. «No hablemos de eso». «No, escucha». Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. «Te debo una explicación. No quería hacerte daño». «Lo sé». Ella le cogió la mano, fría, casi sin sangre. «Nunca fue tu intención. No se trata de ti». Su voz era cada vez más débil. «Solo quería controlar, hasta el final». «Típico de ti», sonrió débilmente. «Sí», intentó sonreír él también. «Era un hombre difícil. Insoportable a veces», aclaró ella. «A menudo», asintió él, y por un momento Leticia vislumbró al antiguo Garrett, inteligente, irónico, capaz de reírse de sí mismo. Se quedaron en silencio, escuchando el tamborileo de la lluvia sobre el tejado. Luego Leticia habló. «He estado en contacto con Clayton. Hemos cambiado el papeleo». Garrett se tensó. «¿Qué cambios?» «Acepté la creación de la fundación», dijo con calma. «Tu propiedad intelectual, tus investigaciones, todo estará ahí, dirigida por un consejo de administración formado por tus colegas». «¿Y Verity?», preguntó ansioso. «No», respondió Leticia con firmeza. «Nunca tendrá nada que ver con la fundación. Esa es mi condición».
Garrett parecía alterado, pero ella comprendió. Garrett, le interrumpió Leticia, es una criminal, probablemente una asesina. Nunca sabremos a cuántos pacientes ha ayudado a dejar, y no recibirá ni un céntimo de tu herencia. Guardó silencio durante un largo rato y luego preguntó en voz baja, ¿y tú? ¿Qué recibirás? La casa. Una inversión personal, lo suficiente para vivir cómodamente, repitió sus propias palabras. Es justo, cerró los ojos. No he sido un buen marido, Letty. No, no lo has sido, asintió ella. Pero hemos vivido 30 años juntos. Eso significa algo. Garrett volvió a abrir los ojos, intentando enfocar su rostro. ¿Por qué te quedaste? Después de todo, una pregunta que se había hecho innumerables veces a lo largo de los años. ¿Por qué no te fuiste después de la primera infidelidad, o la segunda, o la 10ª? Primero por amor, respondió con sinceridad. Luego por costumbre. Después, no lo sé. Tal vez fue la creencia de que habíamos creado algo juntos, que nuestro matrimonio, con todos sus defectos, aún tenía sentido. ¿Lo tenía? La sorprendió su reserva. Lo tenía, se corrigió. Incluso ahora. Él le apretó la mano débilmente. Siempre te he respetado, Letty, incluso cuando no lo demostraba. Lo sé, le acarició la mano. Ahora, descansa. Yo estaré a tu lado. Garrett cerró los ojos con la respiración cada vez más tranquila. Leticia se sentó a su lado, mirando a su marido moribundo y pensando en el extraño camino que los había traído hasta aquí. Desde un apasionado comienzo, pasando por años de decepción, hasta este último acto, una tranquila reconciliación antes del inevitable final. Cuando estuvo segura de que Garrett dormía profundamente, Leticia salió silenciosamente del dormitorio y bajó al estudio. Allí abrió un cajón del escritorio y sacó un trozo de papel con el número de teléfono que Verity había dejado. Se quedó mirando los números durante un buen rato y luego los marcó con decisión. ¿Sí? Respondió la voz cautelosa de Verity al tercer timbrazo. Soy Leticia Humes, dijo. Tenemos que vernos. Una hora más tarde, Leticia estaba sentada en una pequeña cafetería a 3 manzanas de su casa. El local estaba casi vacío, apenas unos pocos clientes a una hora tardía de un martes. Verity apareció exactamente a la hora acordada. Su aspecto era diferente. Ahora tenía el pelo castaño y vestía con modestia, sin maquillaje brillante. Señora Humes, se sentó enfrente. Me sorprende saber de usted. No tanto como a mí, respondió Leticia secamente. Pero la situación ha cambiado. ¿Está peor el profesor? Verity sonaba realmente preocupada. Sí, Leticia la miró directamente a los ojos. La doctora Brennan dice que le quedan unos días. Verity asintió. Te lo advertí. El final sería duro. Ya lo es. Leticia tomó un sorbo de café. Está inconsciente la mayor parte del tiempo. Cuando vuelve en sí, siente mucho dolor. La morfina apenas le ayuda ya. ¿Qué quieres de mí?, me preguntó Verity sin rodeos. Leticia guardó silencio durante un largo rato, como si estuviera reflexionando. Quiero saber qué le prometiste, con todo detalle. Verity se tensó visiblemente. Podría ser legalmente problemático para mí. No voy a grabar la conversación, le aseguró Leticia, y lo que digas quedará entre nosotras. Verity estudió su rostro y luego se inclinó más hacia ella, al parecer ya decidida. Le prometí que cuando el dolor se hiciera insoportable, le daría la oportunidad de irse con dignidad, sin agonía, mientras dormía. ¿Cómo? Sobredosis de morfina, respondió Verity en voz baja. Un aumento gradual hasta una dosis letal. Se dormirá y nunca despertará, sin dolor. La Leticia asintió. Y a cambio obtendrá un puesto en la dirección de la fundación, acceso a su fortuna. Fue idea suya, no mía, objetó Verity. Yo lo habría hecho de todos modos.
He visto a demasiada gente morir en agonía cuando podría haberse evitado. Laeticia estudió detenidamente a la joven. A pesar de sus sospechas, empezaba a creer que Verity estaba motivada por algo más que su propio interés. «Tengo una sugerencia», dijo por fin Leticia. «Una contrapropuesta, si lo prefieres». Verity levantó una ceja expectante. «Ayudarás a Garrett como prometiste», dijo Leticia lentamente. «Pero no tendrás un puesto en la fundación. En su lugar te pagaré $100,000, en metálico, sin dejar rastro». Verity parpadeó sorprendida. «¿Me estás contratándome para matar a tu marido?» «No», Leticia negó con la cabeza. «Te estoy permitiendo cumplir una promesa hecha a un moribundo y compensarte por tu tiempo y tu riesgo». Verity la miró largamente. «¿Por qué? ¿Por qué has cambiado de opinión?» Laeticia suspiró, pareciendo de pronto mucho mayor que sus años. «Porque le he visto sufrir todos los días de esta semana y sé que solo va a empeorar. Yo amaba a ese hombre, a pesar de todo lo que hizo, y no puedo verlo morir en agonía». «¿Y tu código moral?», preguntó Verity con un toque de ironía. «A veces la piedad es más importante que los principios», respondió Laeticia en voz baja. «Es una lección que aprendí demasiado tarde. ¿Qué sugieres exactamente?» «La señora Holloway se marchará mañana a las 8 de la noche. Estaré sola con Garrett. Entrarás por la puerta de atrás, la dejaré abierta. Harás lo que tengas que hacer. Y luego te irás. Nadie sabrá que estuviste allí». «¿Y el dinero?» «La mitad esta noche». Leticia palmeó su bolso. «El resto mañana, cuando esté hecho». Verity estudió el rostro de Leticia durante un largo rato y luego asintió. «Estoy de acuerdo, pero quiero que entiendas que no lo hago por dinero. Lo haría gratis, solo porque se lo prometí». «Lo sé», dijo Laeticia de pronto en voz baja. «Pero en este mundo todo trabajo debe ser pagado, incluso tan inusual». Acordaron los detalles y Laeticia le entregó el sobre con el primer pago. Cuando Verity se marchó, permaneció sentada en el café durante largo rato, mirando por la ventana la lluviosa Minneapolis y pensando en los extraños giros del destino que la habían traído hasta aquel momento. El día siguiente se alargó interminablemente. Garrett apenas recuperaba el conocimiento, gimiendo de dolor incluso en sueños. El doctor Brennan llegó por la mañana, sacudió la cabeza y aumentó la dosis de analgésicos, aunque todos sabían que solo era una solución temporal. Cuando la señora Holloway se marchó a las 8 en punto, Leticia subió al dormitorio y se sentó junto a su marido. Le cogió la mano y habló en voz baja, de su primer encuentro, de los años juntos, de las cosas buenas y malas que habían pasado entre ellos. Garrett parecía no oír. Su respiración era superficial e irregular. A las 9:30 se oyeron pasos silenciosos en la escalera. Verity entró en el dormitorio con el maletín médico en la mano. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «No muy bien», respondió Laeticia sin levantar la vista. «¿Está todo listo?». «Sí». Verity se acercó a la cama, comprobó el pulso de Garrett. «Casi se ha ido. Eso sería misericordioso». Leticia asintió y se puso de pie. «Estaré abajo, que sea rápido y sin dolor». «¿No quieres quedarte?», se preguntó Verity. «¿Despedirme?». «Ya me he despedido», respondió Leticia en voz baja. «El verdadero Garrett se fue hace unos días. Esto no es más que un cascarón, sufriendo sin motivo». Salió de la habitación, cerrando bien la puerta tras de sí. Laeticia bajó al salón y se sirvió una copa de vino, un Burdeos tinto muy caro que Garrett guardaba para ocasiones especiales. Si esta no era una ocasión especial, ¿qué lo era? No sabía cuánto tiempo había pasado, tal vez 20 minutos, tal vez una hora, cuando Verity bajó las escaleras. Su rostro estaba pálido pero tranquilo. «Se acabó», dijo en voz baja. Se había ido en paz mientras dormía, sin dolor. Laeticia asintió. Se terminó el vino y dejó la copa. «Gracias». Cogió un segundo sobre de la secretaria y se lo entregó a Verity.
Como acordamos. Verity cogió el sobre, pero no tenía prisa por irse. ¿Y ahora qué? Ahora voy a llamar a la doctora Brennan, dijo Leticia con calma. Le diré que Garrett murió mientras dormía, lo cual era de esperar, dado su estado. ¿Y yo? Desaparecerás, se levantó Leticia. Empezarás una nueva vida en algún lugar lejos de aquí, quizá con un nuevo nombre. Verity sonrió. Soy experta en eso. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Él te quería de verdad, ¿sabes? Incluso al final. Decía que eras la única constante en su vida, la única persona que supo ver a través de él y siguió a su lado. La Leticia no contestó, y Verity, con un gesto de despedida, se adentró en la noche. Al quedarse sola, Leticia caminó lentamente hasta el dormitorio. Garrett yacía inmóvil, con el rostro tranquilo, casi en paz, una expresión que no había visto en él en años. Se sentó a su lado, le cogió la mano ya fría, y se quedó así sentada hasta la mañana siguiente, despidiéndose del hombre que había sido el centro de su vida durante los últimos 30 años. 3 meses después, en una gélida tarde de enero, Leticia Humes estaba sentada en el despacho de Clayton Hogarth. El abogado revisaba los papeles que tenía sobre la mesa. «Está hecho», dijo por fin. «La Fundación Garrett Humes se ha constituido oficialmente. Se ha aprobado el Consejo de Administración. Las primeras becas de investigación se concederán en primavera». «Bien», asintió Leticia. «¿Y mis condiciones?» «Incluidas tal como pediste». Clayton le tendió el documento. El 50% de las subvenciones debe destinarse a la investigación de modelos económicos alternativos que critiquen las teorías de Garrett. Leticia sonrió ligeramente. Eso no le gustaría. Por decirlo suavemente, Clayton negó con la cabeza. Pero legalmente todo es impecable. La fundación apoyará tanto a sus seguidores como a sus críticos, lo cual, si me permite decirlo, le asegurará una vida académica mucho más larga que si solo se financiara a sus partidarios. Exactamente. Leticia firmó el documento. Garrett siempre tuvo miedo al olvido. Así su nombre seguiría vivo, aunque sus teorías resultaran erróneas. Una sabia decisión. Clayton recogió los papeles. Bueno, enhorabuena, Leticia. Eres libre para empezar una nueva vida. Ya he empezado. Se levantó abotonándose el abrigo. La casa está en venta. Me mudo a Florida, como Garrett y yo planeamos una vez. ¿Estás sola?, preguntó Clayton con cautela. Para empezar, sí, sonrió ella. Ya veremos qué nos depara el futuro. Al salir de la oficina, Leticia caminó por las calles nevadas de Minneapolis, respirando el aire helado y sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre, del compromiso, de la decepción, del fantasma de un matrimonio fracasado. En casa la esperaba una carta sin remitente. Dentro solo había una postal con una vista del océano y una breve inscripción. Gracias por la segunda oportunidad. Guive. Leticia sonrió y arrojó la tarjeta a la chimenea. No le guardaba rencor a Verity. Al fin y al cabo, ambas eran solo mujeres que intentaban sobrevivir en un mundo creado por hombres como Garrett, brillantes, egoístas, que creían que las reglas existían para los demás. Antes de acostarse, Leticia abrió el cajón de su mesilla de noche y sacó una cajita de terciopelo. Dentro había un frasco de residuos de morfina, no el que Verity había usado aquella noche, sino otro que Leticia había tomado discretamente del suministro de la señora Holloway la semana anterior a la muerte de Garrett. Nunca le había dicho a Verity toda la verdad. Nunca admitió que ella misma había administrado la primera y mayor dosis a su marido esa noche, antes de que llegara la enfermera. Que cuando Verity llegó, Garrett ya estaba en coma profundo. Que su participación fue solo el acorde final de una sinfonía que la propia Leticia había comenzado. No por venganza, no por rencor, por misericordia, la misma misericordia de la que hablaba Verity, porque a pesar de todo,
Ella amaba a Garrett y no podía soportar verlo sufrir. Leticia cerró la caja y la guardó en el cajón. Algunos secretos era mejor guardarlos para el resto de la vida. Y la vida, su nueva vida, acababa de empezar. En primavera, cuando la Fundación Garrett Humes celebró su primera conferencia, hablaron tanto sus seguidores como sus detractores. El nombre del profesor se oyó en los círculos académicos con más frecuencia que en vida. Sus conceptos se discutían, se cuestionaban, se desarrollaban. Exactamente la inmortalidad que siempre había anhelado. Laetitia no asistió a la conferencia. Vivía en una casita en la costa de Florida, escribía sus memorias y, por fin, respiraba plenamente. A veces le parecía sentir la presencia de Garrett, no el que había sido en los últimos años, furioso y controlador, sino el joven y brillante intelectual del que se había enamorado una vez. En momentos así, decía en voz baja, «Descansa en paz, Garrett, tu legado perdura». Y era cierto, aunque no exactamente de la manera que había planeado, lo cual era quizá el epitafio más apropiado para un hombre que se había pasado la vida intentando controlar todo lo que le rodeaba, pero que acabó dejando su legado en manos de una mujer a la que había subestimado durante 30 años. Laetitia no supo nada más de Verity, pero a veces, viendo los informativos sobre muertes insólitas de pacientes adinerados, se preguntaba si la enfermera pelirroja, o quizá ya morena, había estado junto a su cama en sus últimas horas, y si no habría encontrado su propia y retorcida forma de mostrar misericordia en este mundo cruel. En cuanto a Phoebe, se quedó en Minneapolis, pero visitaba a menudo a su hermana en Florida. Al ver a Leticia florecer lejos de su pasado, una vez comentó, «Algunos matrimonios están destinados a terminar para que la gente pueda empezar a vivir de verdad». Y Leticia no podía estar más de acuerdo.